Kaiso, me llamo Pepe y hoy tenemos paella marisco. Lo principal, sus ingredientes. Tenemos aquí chipirón, importante, vamos a dejarle la piel, gambas, salmonetes, salmorreta, ñora y bueno, y luego las tres claves para hacer una buena paella. El aceite, la cantidad de aceite, el arroz, en este caso bombita porque me encanta el acabado, y un buen caldo de marisco o de pescado, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! Y ahora vamos a ir con el salmonete. Mirad qué filetes más bonitos. Y una vez todo cortado, a los fogones. Tenemos la paellera, le ponemos el aceite bien calentito, a tope. En este momento salamos las gambas, que es lo que vamos a hacer de sofrito. Las buenas gambas, venga. Muy poquito tiempo de fritura, ¿de acuerdo? Vuelta y vuelta. Tenemos aquí. Mientras estamos salteando, le incorporamos el sofrito. Mirad qué color más bonito. Y apenas le hemos dado un poco de color a la gamba, nos las llevamos. Ahora hacemos un pequeño huevo en el centro y antes de la salmorreta vamos a incorporar un poco de pimentón. Y ahora la salmorreta.
Y después de 2 minutos de cocción de la salmorreta, le incorporamos el caldo bien caliente, hirviendo. Y una vez que ha hervido, le incorporamos el arroz. Removemos bien para que sea homogéneo. Bueno, y en este momento le vamos a dar fuego fuerte durante 6 minutos, a tope. Ya han pasado 6 minutos, en este momento vamos a bajar al mínimo. Bueno, y un poco antes de terminar, incorporamos el resto de ingredientes. Bueno, ya lo tenemos. Ahora solo falta dejarlo reposar unos 3-4 minutitos y listo. Bueno, y llegó el momento gourmet. Así ha quedado la paellita. Vamos a testear. El queso carrán más rico. Vamos un poquito. Quema un poquito todavía. Espectacular.